me miró a los ojos y le dijo al abogado que yo había perdido la razón, que era peligroso dejarme vivir sola, que necesitaba ser internada por mi propio bien. Mientras yo estaba ahí parada, escuchando cada palabra que salía de su boca, ella sonrió con esa carita de niña buena que siempre supo poner cuando quería algo. En ese momento entendí que la hija que crié, a la que di todo, había decidido robarme lo único que me quedaba, mi libertad. Pero ella no sabía que yo había estado esperando este momento durante meses. No sabía que cada conversación sospechosa, cada visita fingida, cada pregunta sobre mis documentos había sido una pieza más del rompecabezas que estaba armando en mi cabeza. Marcelina pensaba que su madre era una vieja tonta y vulnerable. Se equivocó completamente. Me llamo Gregoria Leiva y tengo 70 años. He sobrevivido a la pobreza, a la muerte de mi esposo, a la ingratitud de mi hija y a la crueldad de este mundo. Vivo sola en esta casa que construí con mis propias manos y el sudor de mi frente durante 40 años. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de este lugar tiene mi sangre y mi historia. Y ahora mi propia hija quiere quitármela. Cada mañana me levanto a las 5:30, preparo mi café negro bien cargado y me siento en la mecedora del patio a ver amanecer. Las plantas que cuido desde hace décadas me saludan con sus flores. Los gatos del barrio vienen a buscar la comida que siempre les dejo en el plato azul junto a la puerta. Mi mente está perfectamente clara, mis manos firmes, mi corazón fuerte a pesar de todo lo que ha tenido que soportar. Mi rutina es simple pero mía. Lavo mi ropa a mano porque me gusta el sonido del agua corriendo. Cocino mis frijoles como me enseñó mi madre, con tiempo y cariño. Camino hasta el mercado todos los martes y viernes. Conozco a cada vendedor por su nombre. Doña Ernestina del puesto de verduras siempre me guarda los tomates más rojos. Don Eliseo de la carnicería me corta la carne exactamente como me gusta. Toda la gente del barrio me conoce, me respeta, sabe que soy una mujer capaz. Pero la soledad pesa. Sobre todo en las noches, cuando el silencio se vuelve tan espeso que casi puedo tocarlo. Entonces pienso en mi hija, en cómo la crié sola después de que su padre murió. Pienso en las noches sin dormir cuando estaba enferma, en los trabajos que conseguí para darle de comer, en los sueños que abandoné para que ella pudiera estudiar. Marcelina era mi niña bonita, mi única hija. Siempre fue ambiciosa, siempre quiso más de lo que teníamos. Estudió administración, se casó con un hombre de dinero, vive en una casa grande en el lado bonito de la ciudad. Pero algo cambió en ella después de que se casó. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Durante años viví esperando que recordara que tenía una madre, que apareciera por mi cumpleaños, que me llamara para saber cómo estaba, que me invitara a conocer a sus amigos. Pero Marcelina estaba muy ocupada construyendo su vida perfecta, su matrimonio perfecto, su imagen perfecta. No había lugar para una madre vieja en ese mundo brillante que había creado. Así que cuando comenzó a visitarme más seguido hace 6 meses, pensé que finalmente había recordado que me tenía. ¡Qué tonta fui! Sus visitas tenían un propósito, pero no era el amor. Era la codicia pura y simple. Al principio eran preguntas inocentes. Mamá, ¿estás tomando bien tus medicinas? Mamá, ¿no te sientes sola aquí? Mamá, ¿has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Yo respondía con paciencia, pensando que se preocupaba por mí. Pero había algo en su mirada que no me gustaba, algo calculador que no había visto antes. Después vinieron las sugerencias. Mamá, deberías hacer un testamento. Mamá, deberías poner la casa a mi nombre por si algo te pasa. Mamá, deberías darme poder para manejar tus cuentas del banco. Cada sugerencia venía envuelta en cariño falso, en preocupación fingida. Pero yo no soy tonta. 70 años de vida me han enseñado a leer entre líneas, a desconfiar de las sonrisas demasiado dulces y de las palabras demasiado suaves. Comencé a hacer mis propias preguntas, a observar más cuidadosamente, a escuchar lo que no se decía. Y lo que descubrí me rompió el corazón. Mi hija, la niña a la que le enseñé a caminar, a la que consolé cuando lloraba, a la que defendí cuando el mundo la lastimaba, había decidido que yo era un obstáculo para sus planes. Había decidido que era hora de deshacerse de su madre para quedarse con todo lo que tengo. Pero Marcelina cometió un error. Subestimó a la mujer que la crió. Pensó que podía manipularme, controlarme, engañarme. No sabía que cada movimiento suyo había sido observado, cada mentira había sido anotada,
cada traición había sido guardada en mi memoria. La guerra había comenzado, aunque ella no lo sabía todavía. Y yo tenía la intención de ganar. Recuerdo el día que nació Marcelina como si fuera ayer. Después de 3 embarazos perdidos, cuando los doctores me dijeron que nunca podría ser madre, ella llegó a mi vida como un milagro. Era tan pequeña, tan frágil, que podía sostenerla en una sola mano. Su padre, mi querido Eduardo, lloraba de alegría mientras la cargaba por primera vez. En esos primeros años, Marcelina era mi mundo entero. Cada sonrisa suya era mi sol, cada paso que daba era mi victoria. Cuando tenía fiebre, yo me quedaba despierta toda la noche con paños fríos en su frente. Cuando aprendió a caminar, corrí detrás de ella por toda la casa para que no se lastimara. Cuando dijo su primera palabra, que fue mamá, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. Eduardo trabajaba en la construcción, levantándose antes del amanecer y regresando cuando ya era de noche. Yo me quedaba en casa cuidando a nuestra niña, cosiendo ropa para otras familias para ayudar con los gastos. Marcelina se sentaba a mi lado mientras yo trabajaba, jugando con los retazos de tela, haciendo vestiditos para sus muñecas. Ella era una niña inteligente, demasiado inteligente quizás. Siempre hacía preguntas que no sabía cómo responder. Mamá, ¿por qué vivimos en esta casa tan pequeña? Mamá, ¿por qué no tenemos un carro como los vecinos? Mamá, ¿por qué mi ropa no es nueva como la de las otras niñas? Y yo le explicaba que lo importante no era tener mucho, sino tener amor. Pero algo cambió cuando Marcelina cumplió 8 años. Eduardo se enfermó. Al principio pensamos que era solo cansancio, demasiado trabajo bajo el sol. Pero los dolores de cabeza se volvieron más fuertes, y después vinieron los mareos, la confusión. Los doctores dijeron que era un tumor en el cerebro, que no había nada que hacer. Marcelina vio a su padre morir lentamente durante 6 meses. Vio cómo un hombre fuerte y alegre se convertía en una sombra de sí mismo. Vio cómo yo vendía todo lo que teníamos para pagar medicinas que no servían para nada. Vio cómo lloraba en silencio cuando pensaba que ella estaba dormida. Después del funeral, nos quedamos solas. Yo tenía 28 años y una hija que mantener. No sabía nada del mundo, solo sabía coser y cuidar mi casa. Pero encontré trabajo en una fábrica de ropa, turnos de 12 horas que me dejaban las manos destrozadas y los pies hinchados. Marcelina se quedaba con la vecina, doña Aurelia, una mujer mayor que cuidaba niños por unas monedas. Yo salía de casa cuando todavía estaba oscuro y regresaba cuando mi niña ya estaba durmiendo. Los fines de semana era nuestro tiempo sagrado, cuando podíamos estar juntas, cuando yo podía ser su mamá de verdad. Pero no era suficiente. Marcelina necesitaba uniformes para la escuela, útiles, zapatos nuevos cuando los suyos ya no le servían. Necesitaba medicinas cuando se enfermaba, doctores cuando tenía fiebre. Necesitaba todo lo que una madre debería poder dar, y yo apenas podía pagar la comida y el techo. Comencé a trabajar también los fines de semana, limpiando casas en el barrio rico. Marcelina me acompañaba a veces, sentándose en silencio mientras yo fregaba pisos ajenos. Veía cómo miraba esas casas grandes, esos jardines perfectos, esos carros brillantes en las entradas. Veía cómo sus ojos se llenaban de algo que no podía nombrar entonces, pero que ahora entiendo que era ambición. Un día, cuando tenía 12 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos caminando de regreso a casa después de limpiar la casa de una familia rica, y ella me preguntó, «Mamá, ¿por qué nosotras no podemos vivir así?» Le expliqué que cada familia tenía su camino, que lo importante era estar juntas y querernos. Pero ella me miró con una expresión que me asustó. «Yo sí voy a vivir así algún día», me dijo. «Y no voy a limpiar casas ajenas nunca». Desde ese día, algo cambió en Marcelina. Comenzó a estudiar con una intensidad que me preocupaba. Se levantaba antes del amanecer para hacer tareas, se quedaba despierta hasta tarde leyendo libros que conseguía prestados. Dejó de jugar con las otras niñas del barrio, dejó de ayudarme con las tareas de la casa. Todo su tiempo estaba dedicado a una sola cosa, salir de la pobreza. Y lo logró. Fue la mejor estudiante de su escuela, consiguió una beca para estudiar en la universidad. Yo estaba tan orgullosa de ella, tan feliz de ver que mi sacrificio había valido la pena. Trabajé doble turno para pagarle los gastos que la beca no cubría. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi matrimonio para comprarle ropa adecuada para la universidad.
Pero mientras más subía ella, más se alejaba de mí. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Las excusas más elaboradas. Cuando se graduó, yo estaba ahí en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Pero ella apenas me saludó después de la ceremonia, demasiado ocupada hablando con sus nuevos amigos, con gente importante. Después vino el trabajo en una empresa grande, el matrimonio con Christian, un hombre de buena familia que nunca me dirigió más de 5 palabras seguidas. La casa nueva en el barrio elegante, los carros nuevos, la vida que siempre había soñado. Y yo, cada vez más sola, cada vez más olvidada. Pero nunca dejé de amarla. Nunca dejé de esperar que regresara, que recordara de dónde venía, que recordara quién la había criado. Nunca dejé de justificar su frialdad, su distancia, su indiferencia. Pensaba que era joven, que estaba ocupada construyendo su vida, que algún día entendería todo lo que había hecho por ella. Ahora, sentada en mi mecedora, viendo cómo el sol se oculta detrás de las montañas, entiendo que nunca iba a entender. Que la niña que crié, la que cargué en mis brazos, la que consolé cuando lloraba, había decidido que yo era un peso muerto en su vida perfecta. Que la única manera de deshacerse de mí era declararme loca, incapaz, inútil. Pero hay algo que Marcelina nunca supo, algo que nunca le conté. Mientras ella estudiaba, mientras trabajaba para darle todo lo que necesitaba, yo también estaba aprendiendo. Aprendí sobre contratos, sobre leyes, sobre documentos. Aprendí que una mujer sola necesita saber defenderse, necesita entender el mundo que la rodea. Aprendí que la educación no es solo para los jóvenes. Y ahora, después de tantos años de silencio, era hora de usar todo lo que había aprendido. Era hora de demostrarle a mi hija que subestimó completamente a la mujer que la crió. Era hora de recordarle que las madres no se rinden nunca, especialmente cuando se trata de proteger lo que es suyo. La guerra había comenzado, y yo tenía más munición de la que ella podía imaginar. Todo comenzó con una llamada un martes por la mañana. Yo estaba regando mis plantas cuando sonó el teléfono. Era Marcelina, y su voz sonaba diferente, más suave, más cariñosa de lo que había sido en años. «Mamá, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti últimamente». Sus palabras me llegaron al corazón como miel tibia. Hacía tanto tiempo que no escuchaba ese tono maternal, esa preocupación que parecía genuina. Christian y yo hemos estado hablando, y creemos que ya es hora de que vengas a vivir con nosotros. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Durante años había soñado con escuchar esas palabras. Había imaginado que algún día mi hija recordaría que tenía una madre y me abriría las puertas de su casa, de su vida. Tenemos esa habitación grande en el segundo piso, la que da al jardín, continuó Marcelina. Podrías decorarla como quisieras. Y piensa en lo bien que estaríamos juntas, después de tanto tiempo separadas. Ya no tendrías que preocuparte por nada, nosotros nos encargaríamos de todo. Pero había algo en su voz que no me gustaba. Una falsedad que conocía bien, la misma que usaba cuando era niña y quería algo que sabía que no debía tener. Sus palabras eran perfectas, demasiado perfectas, como si las hubiera ensayado frente al espejo. «Es muy generoso de tu parte, hija», le respondí con cuidado. «Pero esta casa es mi hogar. Aquí están todos mis recuerdos, mi vida entera. Mamá, sé que te da miedo el cambio, pero ya no estás en edad de vivir sola. El otro día estaba hablando con el doctor Padilla. ¿Te acuerdas de él? Fue compañero mío en la universidad. Me dijo que es muy peligroso para las personas mayores vivir sin supervisión. Pueden olvidar tomar sus medicinas, pueden caerse y no tener quien las ayude». Doctor Padilla. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida, pero Marcelina lo mencionó como si fuera mi médico de toda la vida. Como si hubiera hablado conmigo sobre mi salud, sobre mi capacidad para cuidarme sola. «No he tenido ningún problema», le dije. «Me siento perfectamente capaz de cuidar mi casa y cuidarme a mí misma». «Mamá, sé que es difícil admitir que necesitamos ayuda. Pero es normal a tu edad. No hay nada de malo en aceptar que ya no puedes hacer todo lo que hacías antes». A mi edad. Las palabras resonaron en mi cabeza como una campana de alarma. 70 años no era la muerte, 70 años no era la incapacidad total. Conocía mujeres de 80 que manejaban sus propios carros, que vivían solas, que tomaban sus propias decisiones.
Ven a almorzar el domingo, me propuso Marcelina. Podemos hablar con calma sobre esto. Cristian también quiere verte. Hace mucho que no conversamos todos juntos. Cristian quería verme. Eso sí que era extraño. En los 5 años que llevaba casado con mi hija, había intercambiado conmigo menos palabras que las que acababa de escuchar por teléfono. Siempre me miraba como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su sala perfecta. Está bien, acepté finalmente. Iré el domingo. Perfecto, mamá. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Te amo mucho. Te amo mucho. 3 palabras que no había escuchado de su boca en años, 3 palabras que sonaron extrañamente vacías, como si las estuviera leyendo de un guión. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi cocina durante mucho tiempo, mirando las paredes que habían sido testigos de mi vida entera. Algo no estaba bien. La conversación había sido demasiado perfecta, demasiado cariñosa, demasiado conveniente. Los siguientes días, Marcelina me llamó todos los días. Siempre con el mismo tono dulce, siempre preguntando cómo estaba, siempre recordándome lo bien que estaríamos juntas. Pero cada llamada me parecía más falsa que la anterior. He estado limpiando la habitación que sería tuya, me decía. Es preciosa, mamá. Tiene una vista hermosa al jardín y mucha luz natural. Podrías poner tus plantas ahí. He estado investigando sobre cuidados para personas mayores, me contaba otro día. Hay muchas cosas que podemos hacer para que te sientas cómoda y segura. Personas mayores. Cuidados. Seguridad. Cada palabra era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo alrededor de mí, una pared que me convertiría en una anciana inválida que necesitaba ser cuidada como una niña. El viernes me llegó una sorpresa. Un ramo de flores hermoso, con una tarjeta que decía, para la mamá más maravillosa del mundo. Con amor, Marcelina y Cristian. Flores caras, del tipo que se compran en las floristerías elegantes del centro de la ciudad. Doña Ernestina del mercado me vio con las flores cuando pasé por su puesto. ¡Qué flores tan lindas! Doña Gregoria. Su hija debe quererla mucho. Sí, le respondí, pero las palabras me sabían amargas en la boca. Mucho. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, mirando las flores perfectas en su florero de cristal, entendí lo que estaba pasando. Marcelina me estaba preparando. Como cuando era niña y quería algo muy grande, muy caro, muy difícil de conseguir, me estaba ablandando con cariño falso y regalos calculados. Pero esta vez no quería un juguete o un vestido nuevo. Esta vez quería algo mucho más grande. Quería mi casa, mis ahorros, mi independencia. Quería convertirme en una anciana dependiente que viviera bajo su techo, bajo sus reglas, bajo su control total. El sábado por la noche, mientras preparaba la ropa que me pondría para el almuerzo del domingo, me di cuenta de que tenía miedo. No miedo de Marcelina, sino miedo de lo que podría descubrir. Miedo de confirmar que la hija que había criado con tanto amor había decidido traicionarme de la manera más cruel posible. Pero también tenía curiosidad. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar, qué mentiras había preparado, qué teatro había montado para convencerme de que entregara mi vida en sus manos. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, preparándome para el día que cambiaría todo. El día en que sabría, sin lugar a dudas, si mi hija me amaba o si solo veía en mí una anciana estúpida de la que podía aprovecharse. El domingo amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mis sentimientos. Me vestí con cuidado, me peiné como me había enseñado mi madre, me puse el collar de perlas que Eduardo me había regalado para nuestro aniversario. Si iba a una guerra, al menos iría vestida con dignidad. Mientras esperaba el autobús que me llevaría a casa de Marcelina, sentí algo que no había sentido en años. Era como si la mujer tímida y sumisa que había sido durante tanto tiempo se estuviera despertando, como si una fuerza dormida se estuviera activando dentro de mí. Mi hija no sabía con quién se estaba metiendo, pero estaba a punto de descubrirlo. El autobús me dejó a 3 cuadras de la casa de Marcelina. Mientras caminaba por esas calles perfectas, con sus jardines bien cuidados y sus carros brillantes, me sentí como una intrusa en un mundo que no me pertenecía. Las casas eran enormes, con ventanas grandes que mostraban salas elegantes y cocinas modernas que parecían salidas de una revista. La casa de mi hija estaba al final de una calle privada. 2 pisos, paredes blancas,
jardín impecable, entrada para 3 carros. Todo lo que había soñado cuando era joven y creía que el dinero podía comprar la felicidad. Ahora, parada frente a esa puerta de madera oscura, solo sentía un vacío extraño en el estómago. Marcelina abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Estaba perfecta, como siempre. Cabello rubio recién peinado, vestido azul que probablemente costaba más que mi pensión de 2 meses, maquillaje impecable. Me abrazó con fuerza, pero era un abrazo que se sentía ensayado, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. «Mamá, qué alegría verte. Te ves muy bien», me dijo, pero sus ojos me examinaban de arriba abajo, como buscando signos de fragilidad, de enfermedad, de incapacidad. «Hola, hija. Gracias por invitarme». Christian apareció detrás de ella, con su sonrisa comercial perfecta. Era un hombre guapo, eso no podía negarlo, pero tenía esa frialdad que solo tienen las personas que han vivido toda su vida sin conocer la necesidad. «Doña Gregoria, qué gusto verla. Marcelina no habla de otra cosa que no sea usted». Mentira. Lo sabía porque podía ver cómo sus ojos no se encontraban con los míos cuando hablaba, cómo miraba por encima de mi cabeza como si estuviera buscando una excusa para escapar. La casa por dentro era aún más impresionante que por fuera. Pisos de mármol, muebles que parecían obras de arte, una escalera curva que llevaba al segundo piso. Todo era perfecto, limpio, sin una sola cosa fuera de lugar. Era hermoso, pero se sentía frío, como un museo donde no se puede tocar nada. «Ven, mamá, quiero mostrarte la casa», dijo Marcelina, tomándome del brazo. Su agarre era firme, más firme de lo necesario, como si pensara que podría caerme en cualquier momento. Me llevó por toda la planta baja, mostrándome cada habitación con orgullo exagerado. La sala con su televisor gigante, el comedor con su mesa para 12 personas, la cocina con electrodomésticos que parecían de un restaurante profesional. En cada habitación, me hacía comentarios sobre lo cómoda que sería la vida ahí, lo fácil que sería todo para mí. «Mira esta cocina, mamá. Tiene de todo. Ya no tendrías que preocuparte por cocinar, podríamos contratar a alguien que se encargue de eso. Ya no tendrías que preocuparte por cocinar». Como si cocinar fuera una carga y no uno de los pocos placeres que me quedaban en la vida. Como si preparar mis propios alimentos fuera una tarea que ya no podía manejar. Después me llevó al segundo piso, a la habitación que sería mía. Era grande, con ventanas que daban al jardín trasero, una cama queen size con sábanas blancas inmaculadas, un closet enorme que podría albergar la ropa de 10 personas como yo. «¿Qué te parece, mamá? No es perfecta». «Es muy bonita», admití, porque era verdad. Pero mientras miraba esa habitación, solo podía pensar en una cosa: era una jaula dorada. Una prisión hermosa donde me tendrían bajo control total. Christian se unió a nosotras en la habitación. «También podríamos instalar un intercomunicador aquí, para que pueda llamarnos si necesita algo durante la noche. Y hay un baño completo justo al lado, adaptado para personas mayores». Personas mayores otra vez. Intercomunicador. Como si fuera una inválida que no puede caminar 10 metros para buscar ayuda si la necesita. «Es muy considerado de su parte», dije, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza y rabia. Bajamos para almorzar. La mesa estaba puesta como para una cena de gala, con copas de cristal y servilletas de tela. Habían preparado mis platos favoritos, cosa que me sorprendió porque no recordaba haberle dicho a Marcelina cuáles eran. Durante el almuerzo, la conversación giró constantemente alrededor del mismo tema, lo maravillosa que sería mi vida si me mudara con ellos. Marcelina había pensado en todo. Una empleada doméstica que podría ayudarme con mis cosas personales. Un médico privado que vendría a verme regularmente. Actividades especiales para personas de mi edad. «También hay un centro de día muy bonito aquí cerca», me explicó Marcelina mientras cortaba su pollo con precisión quirúrgica. «Es para personas mayores que quieren socializar, hacer actividades. Podrías ir ahí durante el día mientras nosotros trabajamos». Un centro de día. Como si fuera una niña que necesita guardería mientras sus padres van a trabajar. «Suena muy organizado», comenté. «¿Ya hablaste con todas estas personas?» El médico, el centro de día. Por primera vez en todo el día, vi un destello de incomodidad en sus ojos. «Bueno, no exactamente.
pero he estado investigando opciones. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. Después del almuerzo, Christian se disculpó para ir a su oficina. Tengo algunas llamadas importantes que hacer, dijo, aunque era domingo. Marcelina y yo nos quedamos solas en la sala, bebiendo café en tazas delicadas que probablemente costaban más que mis platos de toda la vida. Mamá, hay algo más que quería comentarte, dijo Marcelina, y su voz cambió sutilmente. Se volvió más seria, más íntima. He estado preocupada por ti últimamente. Doña Aurelia me contó que te vio hablando sola en el jardín el otro día. Doña Aurelia, mi antigua vecina, que se había mudado al otro lado de la ciudad hace 2 años. ¿Cuándo habría hablado con ella? ¿Y por qué me estaría espiando? Hablo con mis plantas, dije simplemente. Siempre lo he hecho. Las plantas crecen mejor cuando les hablas. También me dijeron que a veces olvidas cerrar la puerta con llave cuando sales. ¿Me dijeron? ¿Quién más estaba reportándole información sobre mí? ¿Quién te dijo eso? No importa quién, mamá. Lo importante es que me preocupo por ti. Y estas pequeñas cosas, juntas, pueden ser señales de que necesitas más apoyo. Pequeñas cosas. Hablar con plantas. Supuestamente olvidar cerrar una puerta que siempre cierro religiosamente. De repente entendí que estaba construyendo un expediente contra mí, recolectando evidencia de que ya no era competente para vivir sola. Marcelina, dije, mirándola directamente a los ojos. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola. Mi mente está clara, mi cuerpo está fuerte, y mi casa está en perfectas condiciones. Lo sé, mamá. Nadie está diciendo que no seas capaz. Solo estamos diciendo que sería más fácil, más seguro, más cómodo si estuvieras aquí con nosotros. ¿Más fácil para quién? Pensé. ¿Más seguro para quién? ¿Más cómodo para quién? El resto de la tarde pasó en una niebla de conversación forzada y sonrisas falsas. Marcelina siguió presionando suavemente, sugiriendo fechas para la mudanza, hablando de cómo podríamos organizar mis cosas, qué muebles cabían en la habitación y cuáles tendríamos que donar. Cuando finalmente llegó la hora de irme, Marcelina insistió en llamar un taxi. No quiero que tomes el autobús tan tarde, mamá. Es peligroso. Mientras esperábamos el taxi, me abrazó otra vez con esa intensidad teatral. Piénsalo bien, mamá. Creo que realmente es lo mejor para ti. En el taxi de regreso a casa, mirando por la ventana las calles que se volvían progresivamente más modestas, más familiares, más mías, pensé en todo lo que había visto y escuchado durante el día. Mi hija había preparado todo perfectamente. Una habitación hermosa, un plan detallado, argumentos convincentes. Pero había algo que no había considerado, que yo podría ver a través de todo su teatro. Llegué a mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Abrí la puerta con mi propia llave, encendí mis propias luces, me senté en mi propia silla. Todo estaba exactamente como lo había dejado, porque yo era perfectamente capaz de mantener mi hogar en orden. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi cocina pequeña pero funcional, entendí que ya no había vuelta atrás. Marcelina había mostrado sus cartas, y yo había visto exactamente lo que tenía planeado para mí. Pero ella había cometido un error fatal. Había asumido que yo era una anciana débil y confundida que aceptaría cualquier cosa que me ofreciera con una sonrisa. No sabía que durante todos estos años de soledad, yo había estado observando, aprendiendo, preparándome. La guerra había comenzado oficialmente. Y yo tenía la intención de ganar. 3 días después del almuerzo en casa de Marcelina, estaba regando mis plantas en el patio cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Era temprano en la mañana, demasiado temprano para visitas sociales. Al abrir, me encontré con un hombre mayor, elegantemente vestido, con cabello gris y ojos gentiles detrás de unos anteojos dorados. Doña Gregoria Leiva, me preguntó con voz educada. Sí, soy yo. Mi nombre es Clemente Fuentes. Soy abogado. ¿Podríamos hablar un momento? Es sobre un asunto muy importante que la involucra directamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un abogado a mi puerta nunca era una buena señal. Lo invité a pasar y le ofrecí café, que aceptó cortésmente. Mientras preparaba el café, traté de recordar dónde había escuchado ese nombre antes. Clemente Fuentes. Me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo.
Nos sentamos en mi sala pequeña pero limpia. Él miró alrededor con una expresión de nostalgia que no entendí en ese momento. Doña Gregoria, antes de comenzar con el asunto que me trae aquí, debo decirle algo personal. Usted no me conoce, pero yo sí la conozco a usted. Hace 25 años, cuando yo era un joven abogado recién graduado y apenas tenía dinero para comer, usted me salvó la vida. Me quedé en silencio, tratando de recordar. 25 años atrás yo trabajaba limpiando casas y cosiendo ropa para otras familias. No recordaba haber conocido a ningún abogado. Yo vivía en una pensión horrible cerca del Mercado Central, continuó Clemente. Estaba enfermo, con fiebre alta, y no tenía dinero para médico ni medicinas. Usted trabajaba limpiando las oficinas del edificio donde yo tenía mi pequeño despacho. Una noche me encontró desmayado en las escaleras. De repente lo recordé. Un muchacho flaco, pálido, temblando de fiebre. Lo había encontrado tirado en el segundo piso del edificio viejo donde yo limpiaba por las noches. Se llevó a su casa, siguió Clemente. Me cuidó durante 3 días. Me daba sopas calientes, me ponía paños fríos cuando la fiebre subía, me obligaba a tomar las medicinas que había comprado con su propio dinero. Cuando le pregunté por qué hacía eso por un extraño, me dijo que todos necesitamos ayuda alguna vez. Ahora lo recordaba perfectamente. Era tan joven, tan perdido. Me había recordado a mi hermano menor, que había muerto de tuberculosis cuando yo era niña. No podía dejarlo morir en esas escaleras frías. Nunca pude pagarle lo que hizo por mí, dijo Clemente. Cuando me recuperé y fui a buscarla para agradecerle, ya había dejado el trabajo de limpieza. Durante años la busqué, pero usted parecía haberse desvanecido. ¿Cómo me encontró ahora?, pregunté. Su hija me contrató. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Marcelina había contratado al hombre al que yo había salvado la vida hace 25 años. La ironía era tan cruel que casi me reí. Marcelina vino a mi oficina hace 2 semanas, explicó Clemente, y su voz se volvió más seria. Quería que iniciara un proceso legal para declararla a usted mentalmente incapaz de manejar sus propios asuntos. Me trajo supuestos testimonios de vecinos, reportes médicos falsos, evidencia fabricada de que usted no puede cuidarse sola. Mi mundo se tambalea. Una cosa era sospechar las intenciones de mi hija, otra muy diferente era escuchar la confirmación de mis peores temores. Al principio, yo no sabía que usted era la misma mujer que me había salvado, continuó Clemente. Solo vi el nombre en los documentos, Gregoria Leiva. Pero cuando Marcelina me dio su dirección y yo vine a investigar discretamente, la reconocí inmediatamente. Usted no ha cambiado tanto como cree. ¿Qué clase de evidencia?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Clemente abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Testimonios firmados por personas que dicen haberla visto comportándose de manera extraña. Una mujer llamada Aurelia Cortés dice que usted habla sola constantemente y que olvida cerrar su casa. Un supuesto médico llamado Eliseo Padilla certifica que usted muestra signos de demencia temprana. Doña Aurelia y doctor Padilla. Los mismos nombres que Marcelina había mencionado casualmente durante nuestras conversaciones. Pero lo más grave, siguió Clemente, es que su hija ya comenzó los trámites para trasladar sus cuentas bancarias a su nombre. Dice que es para proteger sus ahorros, mientras usted está temporalmente incapacitada, punto. Mis ahorros. El dinero que había guardado durante 30 años, centavo por centavo, sacrificando todo lujo, toda comodidad. Mi seguridad, mi independencia, mi futuro. También tiene preparados documentos para vender esta casa, añadió Clemente. Según ella, usted necesita el dinero para pagar una institución especializada en cuidados de ancianos con problemas mentales. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Mi hija no solo quería internarme, sino que había planeado robarme todo, mi casa, mis ahorros, mi dignidad. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté finalmente. Porque le debo la vida, respondió Clemente sin hesitar. Y porque lo que está haciendo su hija es no solo inmoral, sino completamente ilegal. Está cometiendo fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación indebida. ¿Qué puedo hacer? Clemente sonrió por primera vez desde que había llegado. Mucho más de lo que ella imagina.
Verá, doña Gregoria, su hija cometió varios errores graves. Primero, todos los testimonios que presentó pueden ser fácilmente desmentidos. Segundo, los reportes médicos son falsos, lo cual es un delito federal. Tercero, mover dinero de las cuentas de una persona sin su consentimiento es robo, sin importar la relación familiar. Pero yo soy su madre. No tiene derecho a preocuparse por mí. Preocuparse sí. Mentir, robar y cometer fraude, no. Lo que ella está haciendo podría llevarla a la cárcel. Clemente me explicó que había documentado todo meticulosamente. Tenía grabaciones de las conversaciones con Marcelina, copias de todos los documentos falsos, evidencia de las transacciones bancarias no autorizadas. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Su autorización para actuar como su abogado. Y su cooperación para demostrar que usted está perfectamente capacitada para manejar sus propios asuntos. ¿Cómo? Primero, necesitamos una evaluación médica real, con un doctor certificado e independiente. Segundo, testimonios de personas que la conocen y pueden certificar su competencia mental. Tercero, evidencia de que usted maneja su casa y sus finanzas perfectamente. Durante la siguiente hora, Clemente me explicó exactamente lo que podíamos hacer. No solo podíamos detener los planes de Marcelina, sino que podíamos exponerla públicamente y asegurar que enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. Hay algo más que debe saber, me dijo antes de irse. Su hija no está actuando sola. Su esposo Christian está involucrado directamente. De hecho, fue él quien sugirió usar mis servicios porque soy conocido por manejar estos casos discretamente. Christian. El hombre que apenas me dirigía la palabra, que me miraba como si fuera un mueble viejo, estaba ayudando a mi hija a robarme y encerrarme. También descubrí que tienen problemas financieros graves, añadió Clemente. La empresa de Christian está al borde de la bancarrota. Necesitan dinero desesperadamente, y sus bienes representan una suma considerable. Después de que Clemente se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando los documentos que me había dejado. Copias de todo lo que Marcelina había preparado contra mí. Era como leer mi propia sentencia de muerte, escrita por la mano de mi propia hija. Pero también era algo más. Era la evidencia que necesitaba para demostrar quién era realmente Marcelina, qué clase de persona se había convertido. Era la prueba de que mis sospechas no eran paranoia de una anciana, sino la intuición certera de una madre que conocía a su hija mejor de lo que ella pensaba. Esa noche llamé a Clemente y le dije que aceptaba su ayuda. Era hora de pelear. Era hora de demostrarle a Marcelina que había subestimado completamente a la mujer que la había criado. Era hora de ganar esta guerra que ella había comenzado. La mañana siguiente me levanté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ya no era una víctima esperando pasivamente que mi hija me destruyera. Era una mujer de 70 años con toda su capacidad mental intacta, y tenía una guerra que ganar. Lo primero que hice fue llamar a Clemente. Nos encontramos en su oficina esa misma tarde. Era un lugar modesto pero respetable, con libros de leyes desde el piso hasta el techo y un escritorio de madera que hablaba de años de trabajo honesto. Doña Gregoria, me alegra verla tan decidida, me dijo Clemente mientras organizaba una serie de documentos sobre su escritorio. He preparado un plan de acción completo. Pero necesito que entienda que esto no será fácil. Su hija y su yerno van a pelear con todo lo que tienen. Que peleen, respondí. Yo también sé pelear. Clemente sonrió. Eso me imaginé. Comenzaremos con lo más importante, demostrar su competencia mental y física de manera irrefutable. Durante las siguientes 2 semanas, seguí al pie de la letra todas las instrucciones de Clemente. Primero fui con el doctor Mesa, un psiquiatra independiente que me hizo una evaluación completa. 3 horas de exámenes, preguntas, pruebas de memoria y razonamiento. Al final, me extendió un certificado que declaraba que mi capacidad mental era perfectamente normal para una mujer de mi edad. Después vinieron los testimonios. Doña Ernestina del Mercado escribió una carta explicando cómo yo manejaba mis compras meticulosamente, cómo calculaba el cambio correctamente, cómo recordaba los precios de todos los productos. Don Eliseo de la carnicería certificó que yo llegaba siempre a la misma hora, con mi lista de compras perfectamente organizada, y que conversaba coherentemente sobre todo tipo de temas. Mi vecina actual, doña Teresa,
Escribió 3 páginas describiendo cómo yo mantenía mi casa impecable, cómo cuidaba mi jardín, cómo ayudaba a otros vecinos cuando lo necesitaban. Incluso el cartero, Dionisio Fuentes, dio testimonio de que yo siempre estaba alerta cuando él llegaba, que conocía perfectamente mis facturas y correspondencia. Pero lo más importante fue organizar mi documentación financiera. Con ayuda de Clemente, revisé todos mis estados de cuenta de los últimos 5 años. Cada peso gastado estaba justificado, cada ahorro tenía su propósito. Mis finanzas estaban en perfecto orden, algo que demostraba inequívocamente mi capacidad para manejar mis propios asuntos. Mientras tanto, Clemente investigaba más profundamente las actividades de Marcelina. Lo que descubrió era peor de lo que habíamos pensado inicialmente. Su hija ya transfirió 20,000 pesos de su cuenta de ahorros a una cuenta temporal que ella controla, me explicó Clemente durante una de nuestras reuniones. Lo hizo usando un poder que ella misma falsificó, con su firma imitada. ¿Cómo consiguió acceso a mi cuenta? Sobornó a alguien en el banco. También tengo evidencia de que falsificó documentos médicos adicionales. Conseguimos una grabación donde ella le dice a Cristian que la vieja ya casi está lista para ser internada, punto. Cada nueva revelación era una puñalada, pero también era munición para nuestra batalla legal. Clemente estaba construyendo un caso tan sólido que sería imposible de refutar. Hay algo más, me dijo Clemente durante nuestra tercera semana de preparación. Su hija ya eligió la institución donde planea internarla. Es un lugar caro, pero con muy mala reputación. He investigado y tienen múltiples denuncias por maltrato a pacientes. La institución era un edificio gris en las afueras de la ciudad, donde ancianos eran medicados en exceso para mantenerlos tranquilos, donde las familias los visitaban una vez al año por compromiso. Era el lugar donde Marcelina planeaba enterrarme viva. Pero yo tenía mis propios planes. Clemente me ayudó a preparar una serie de acciones legales simultáneas. Primero, una demanda por fraude y apropiación indebida contra Marcelina y Cristian. Segundo, una solicitud de embargo preventivo sobre sus bienes para evitar que gastaran mi dinero robado. Tercero, una denuncia penal por falsificación de documentos. También vamos a exponer todo públicamente, me explicó Clemente. He contactado a un periodista investigativo que se especializa en casos de abuso a personas mayores. Su historia va a ser portada del periódico principal de la ciudad. La idea de que todo saliera a la luz pública me daba un poco de miedo, pero también me llenaba de una satisfacción extraña. Marcelina, que tanto cuidaba su imagen perfecta, que tanto valoraba su reputación en la sociedad elegante, iba a ser expuesta como lo que realmente era, una estafadora que robaba a su propia madre. Durante todo este tiempo, Marcelina siguió llamándome regularmente, manteniendo su fachada de hija preocupada. Cada conversación era una actuación perfecta de cariño falso. «Mamá, he estado pensando en fechas para tu mudanza», me decía. «Creo que sería mejor hacerlo pronto, antes de que llegue el invierno». «¿Tan rápido?», le preguntaba, fingiendo confusión. «Es que ya tengo todo listo para ti. La habitación está decorada, he hablado con el médico, incluso contraté a una enfermera que puede acompañarte las primeras semanas mientras te adaptas». Una enfermera. Para asegurar que yo no causara problemas durante mi transición a la vida de prisionera. «Suena muy organizado», le respondía, manteniendo mi voz dulce e inocente. Pero por dentro, cada palabra suya alimentaba mi determinación. Cada mentira me hacía más fuerte, cada manipulación me convencía más de que estaba haciendo lo correcto. Clemente me enseñó a grabar estas conversaciones con mi teléfono. Cada llamada de Marcelina se convertía en evidencia adicional de su engaño. Teníamos horas de grabaciones donde ella hablaba de mi supuesta incapacidad mental, donde mencionaba casualmente los documentos que había preparado para mi bienestar, donde discutía fechas y planes como si mi vida fuera su propiedad. Una tarde, mientras organizaba todos los documentos en mi mesa de cocina, me di cuenta de algo importante. Durante todos estos años de soledad, de abandono, de sentirme invisible, había estado subestimando mi propia fuerza. Había permitido que el mundo me hiciera sentir como una anciana inútil, cuando en realidad era una mujer inteligente, capaz y perfectamente competente. Marcelina había cometido el error de creer su propia mentira. Había repetido tanto que yo era una vieja confundida que había empezado a creerlo ella misma. No se había dado cuenta de que yo estaba observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras,
preparando mi propia estrategia. La noche antes de que Clemente entregara todas las demandas, me senté en mi mecedora del patio y miré las estrellas. Pensé en Eduardo, en cómo se sentiría si supiera lo que su hija había planeado hacerme. Pensé en todos los sacrificios que había hecho para criarla, en todas las noches sin dormir, en todos los sueños que había abandonado por ella. Pero también pensé en el futuro, en la vida que me esperaba después de ganar esta batalla, en la libertad de vivir en mi propia casa, de tomar mis propias decisiones, de envejecer con dignidad en lugar de ser tratada como una carga. Marcelina había comenzado esta guerra pensando que sería fácil. Había subestimado completamente a su oponente. Mañana descubriría qué clase de mujer había criado realmente, qué clase de fuerza había estado durmiendo dentro de la madre que había decidido traicionar. Era hora de que la hija conociera a la madre de verdad. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, Clemente entregó simultáneamente todas las demandas. Una copia fue enviada directamente a la oficina de Christian, otra al domicilio de Marcelina, y una tercera al banco donde habían intentado robar mi dinero. Al mismo tiempo, los agentes judiciales se presentaron en su casa con órdenes de embargo preventivo. Yo estaba en la oficina de Clemente cuando comenzaron a llegar las primeras reacciones. A las 10:30, su teléfono sonó por primera vez. Habla Marcelina Leiva. Escuché su voz alterada a través del altavoz que Clemente había activado para que yo pudiera escuchar. ¿Qué significa esta broma de mal gusto? ¿Cómo se atreve a demandar a mi familia? Señora Leiva, respondió Clemente con voz profesional y tranquila, no es ninguna broma. Su madre está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones legales, y ha decidido proceder contra usted por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. Mi madre no está capacitada para nada. Usted lo sabe perfectamente. Yo lo contraté precisamente porque ella necesita ayuda legal. Me contrató para declararla incapaz basándose en evidencia falsa. Eso constituye fraude procesal, que es un delito grave. Hubo un silencio largo. Podía imaginar a Marcelina procesando la información, dándose cuenta por primera vez de que su plan perfecto se había desmoronado completamente. Quiero hablar con mi madre inmediatamente, exigió finalmente. Su madre está aquí conmigo, y ha decidido que no desea hablar con usted en este momento. Pásemela ahora mismo. No. La palabra sonó firme, final. Clemente colgó el teléfono y me miró. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Poderosa, respondí, y era la verdad. Durante el resto del día, el teléfono no paró de sonar. Primero fue Christian, con una voz que trataba de sonar autoritaria pero que se quebraba por los nervios. Este es un malentendido enorme, les decía a quien quisiera escucharlo. Nosotros solo queremos ayudar a mi suegra. Todo lo que hemos hecho ha sido por su propio bien. Después fue Marcelina otra vez, pero esta vez con una estrategia diferente. Había cambiado la agresividad por súplicas dramáticas. Señor Fuentes, por favor, entienda que mi madre está enferma. No sabe lo que está haciendo. Está siendo manipulada por alguien que quiere aprovecharse de ella. Su madre pasó una evaluación psiquiátrica completa hace una semana, le informó Clemente. Los resultados muestran que su capacidad mental está perfectamente normal. Mucho más normal que la de alguien que falsifica documentos médicos. Esa tarde recibí mi primera llamada directa de Marcelina en mi casa. Yo estaba preparada. Clemente me había enseñado exactamente qué decir y cómo mantener el control de la conversación. Mamá. Su voz sonaba rota, desesperada. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto? Hola, Marcelina, respondí con voz calmada. Estoy haciendo exactamente lo que tú me enseñaste a hacer, proteger lo que es mío. Yo no te enseñé a atacar a tu propia familia. Me enseñaste que cuando alguien trata de robarte, de mentirte, de destruir tu vida, tienes que defenderte. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mamá, todo esto es un malentendido horrible. Yo solo quería ayudarte, protegerte. ¿Protegerme robándome mis ahorros? ¿Protegerme falsificando documentos médicos? ¿Protegerme encerrándome en una institución para ancianos enfermos? Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo eso? Sé muchas cosas, hija.
Sé que tu empresa está en bancarrota. Sé que necesitaban mi dinero para salvar su matrimonio perfecto. Sé que planeaban vender mi casa para pagar sus deudas. Sé todo. Mamá, yo, nosotros. ¿Tú qué, Marcelina? ¿Pensaste que era tan tonta que no me daría cuenta? ¿Pensaste que podías manipularme como cuando eras niña y querías un juguete nuevo? No es así. Yo te amo. No, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú amas mi dinero. Amas mi casa. Amas la idea de deshacerte de una madre vieja que ya no te sirve para nada. Pero no me amas a mí. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste antes de empezar con este plan? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin querer algo a cambio? No pudo responder porque sabíamos las dos que la respuesta era nunca. Mamá, podemos arreglar esto, dijo finalmente, con voz suplicante. Podemos hablar, encontrar una solución que nos convenga a todas. Ya encontré mi solución, Marcelina. Se llama justicia. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando el aparato como si fuera un objeto extraño. Acababa de tener la conversación más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Durante los siguientes días, la presión sobre Marcelina y Christian aumentó exponentially. El embargo preventivo había congelado todas sus cuentas bancarias y sus propiedades. No podían vender nada, no podían transferir dinero, no podían escapar de las consecuencias de sus acciones. Clemente me informaba diariamente sobre sus intentos desesperados de revertir la situación. Habían contratado a 3 abogados diferentes, pero ninguno quería tomar el caso una vez que veían la evidencia en su contra. Están tratando de negociar, me explicó Clemente. Quieren devolver el dinero que robaron a cambio de que retiremos las demandas penales. ¿Qué opinas? Que es demasiado tarde para negociaciones. Cometieron demasiados delitos, lastimaron demasiado profundamente. Necesitan enfrentar las consecuencias completas. El viernes de esa semana, Marcelina apareció en mi puerta. No había llamado, no había avisado. Simplemente estaba ahí cuando abrí para regar mis plantas. Se veía terrible. Su cabello perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido, su ropa arrugada. Había estado llorando, y sus ojos estaban rojos e hinchados. Mamá, por favor, me suplicó antes de que pudiera decir una palabra. Déjame explicarte todo. Déjame arreglar esto. No hay nada que explicar, le respondí, pero no cerré la puerta. Una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Si nos metimos en problemas financieros, admitió, las palabras saliendo entre sollozos. La empresa de Christian quebró, perdimos mucho dinero, estábamos desesperados. Pero yo nunca quise lastimarte realmente. Solo querías robarme todo lo que tengo y encerrarme de por vida. No era así. La institución que elegimos era buena, cómoda. Ibas a estar bien cuidada. ¿Por qué no me preguntaste si yo quería estar bien cuidada? ¿Por qué no me preguntaste si quería ayudarlos con su problema financiero? ¿Por qué decidiste mentir, robar, falsificar? No tenía respuesta para eso, porque la respuesta era que nunca me había visto como una persona con derecho a tomar mis propias decisiones. Solo me veía como un obstáculo que necesitaba ser removido elegantemente. Mamá, por favor. Soy tu hija. Soy la única familia que tienes. No, le dije, y mis palabras fueron firmes como rocas. Una hija no roba a su madre. Una hija no miente sobre la salud mental de su madre. Una hija no conspira para encerrar a su madre en una institución. Tú eres una extraña que comparte mi sangre. No puedes hablar en serio. Completamente en serio. Y ahora te voy a pedir que te vayas de mi propiedad. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo a través de los tribunales. Cerré la puerta suavemente pero firmemente. Me quedé parada detrás de ella, escuchando cómo lloraba en mi patio durante varios minutos antes de finalmente irse. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en lo extraño que era sentirse tan tranquila después de romper para siempre con mi única hija. Pero no había tristeza, solo alivio. Como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente me hubiera permitido soltarlo.
Marcelina había tomado su decisión cuando decidió traicionarme. Ahora yo había tomado la mía. Y mi decisión era vivir libre, con dignidad, sin permitir que nadie más abusara de mi confianza o de mi amor. La guerra estaba llegando a su fin, y yo estaba ganando. El lunes siguiente, todo cambió para siempre. El periódico principal de la ciudad publicó un artículo de portada titulado «Hija adinerada intenta robar y encerrar a su madre de 70 años». La foto que acompañaba la historia mostraba a Marcelina entrando a la oficina de Clemente con expresión altiva, tomada semanas atrás cuando creía que todo su plan funcionaría perfectamente. El artículo era devastador. El periodista había investigado meticulosamente, entrevistando a vecinos, revisando documentos públicos, consultando con expertos en abuso de ancianos. Había conseguido copias de los documentos falsificados, testimonios de empleados del banco que confirmaban las transferencias no autorizadas, incluso fotos de la institución donde planeaban encerrarme. Pero lo más dañino para Marcelina fue la entrevista que yo había dado. Clemente me había preparado cuidadosamente, y mis palabras fueron precisas y devastadoras. Mi hija decidió que era más fácil declararme loca que pedirme ayuda, había dicho. Prefirió robarme antes que hablar conmigo. Prefirió encerrarme en una institución antes que admitir que tenía problemas financieros. El artículo también revelaba detalles sobre la situación económica de Cristian y Marcelina. La empresa de él había estado en problemas durante 2 años. Habían perdido su casa anterior por no poder pagar la hipoteca, y vivían completamente endeudados manteniendo una fachada de éxito que ya no existía. A las 8 de la mañana, cuando el periódico llegó a los puestos de venta, mi teléfono comenzó a sonar. Eran reporteros de otros medios, programas de radio, canales de televisión. Todos querían entrevistarme, todos querían conocer más detalles de la historia. Clemente mantuvo la mayoría de las entrevistas, pero yo acepté aparecer en el programa de noticias más importante de la región. Quería que toda la ciudad, que todo el país, supiera exactamente qué clase de persona era mi hija. La entrevista fue transmitida esa misma noche. Me senté frente a las cámaras con mi vestido azul más elegante, el mismo que había usado para la graduación de Marcelina años atrás. Hablé con calma, con dignidad, contando mi historia sin dramatismo pero sin ocultar ningún detalle. ¿Cómo se siente al saber que su propia hija planeaba esto contra usted?, me preguntó la periodista. Me siento traicionada, pero también liberada, respondí. Durante años pensé que el problema era mío, que yo había fallado como madre. Ahora entiendo que algunas personas simplemente eligen el dinero sobre el amor, sin importar quién resulte lastimado. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Una reconciliación requiere arrepentimiento genuino, dije, mirando directamente a la cámara. Mi hija no está arrepentida de lo que hizo. Está arrepentida de que la hayan descubierto. Mientras yo daba mi entrevista en televisión, Marcelina y Cristian estaban viviendo su propio infierno. El escándalo había explotado en todos sus círculos sociales. Sus amigos adinerados, sus socios de negocios, sus vecinos elegantes, todos estaban hablando de ellos. Cristian fue despedido inmediatamente de la empresa consultora donde trabajaba. No podemos tener empleados involucrados en escándalos de abuso de ancianos, le dijeron. Su reputación profesional quedó destruida en un solo día. Marcelina tuvo que enfrentar las miradas y susurros en el club de tenis donde jugaba cada semana, en las reuniones sociales donde siempre había brillado, en las tiendas elegantes donde compraba su ropa cara. Donde antes la saludaban con sonrisas, ahora la gente desviaba la mirada o hablaba en voz baja cuando pasaba. Pero el golpe más duro vino el miércoles, cuando la fiscalía anunció que procedería con cargos criminales contra ambos. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida, conspiración. Si eran encontrados culpables, podrían enfrentar hasta 8 años de cárcel. Ese mismo día, el banco recuperó completamente mi dinero robado y me ofreció disculpas formales por permitir las transferencias no autorizadas. También abrieron su propia investigación interna contra los empleados que habían colaborado con Marcelina. El jueves por la noche, Cristian apareció en mi puerta. Se veía completamente derrotado, con ojeras profundas y una barba de varios días. Sus ropas caras estaban arrugadas, y había perdido esa arrogancia que siempre había mostrado. «Doña Gregoria», me dijo cuando abrí la puerta, «necesito hablar con usted. Por favor». «No tengo nada que hablar contigo», le respondí. «Mi matrimonio se está acabando», me confesó,
como si eso fuera mi problema. Marcelina está teniendo una crisis nerviosa. Perdimos todo, el trabajo, los amigos, la reputación. Por favor, tiene que ayudarnos. ¿Ayudarlos? ¿Cómo ustedes me ayudaron a mí cuando planeaban robarme y encerrarme? Fue idea de Marcelina, dijo desesperadamente. Yo solo seguí su plan. Nunca quise lastimarla realmente. Mentira, le dije con calma. Tú sugeriste contratar a Clemente porque pensaste que sería discreto. Tú ayudaste a falsificar documentos. Tú sabías exactamente lo que estaban haciendo. Estábamos desesperados. Y yo soy una vieja que vive sola. Pensaron que sería fácil aprovecharse de mí. No, no es así. Sí es así, lo interrumpí. Y ahora están pagando las consecuencias. Como debe ser. Cerré la puerta y lo dejé parado en mi patio. A través de la ventana lo vi quedarse ahí varios minutos, como si no pudiera creer que una anciana de 70 años le hubiera cerrado la puerta en la cara. El viernes llegó la noticia que había estado esperando. Marcelina había tenido un colapso completo y había sido hospitalizada por agotamiento nervioso. El escándalo, la presión legal, la pérdida de todo lo que había construido, había sido demasiado para ella. Clemente me llamó para contarme. ¿Quiere visitarla en el hospital?, me preguntó. No, respondí sin dudarlo. Ella tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, pensé en la ironía de la situación. Marcelina había querido encerrarme en una institución, y ahora ella era la que estaba internada. Había querido controlar mi vida, y ahora había perdido completamente el control sobre la suya. Pero no sentía satisfacción maliciosa, no sentía placer por su sufrimiento. Solo sentía una tranquilidad profunda, la paz de saber que había hecho lo correcto, que había defendido mi dignidad y mi derecho a vivir libre. Los vecinos comenzaron a tratarme de manera diferente. Ya no me veían como una anciana solitaria que daba lástima. Me veían como una mujer fuerte que había enfrentado a sus atacantes y había ganado. Doña Ernestina del mercado me abrazaba cada vez que me veía. Don Eliseo me guardaba los mejores cortes de carne. Los niños del barrio me saludaban con respeto. Doña Gregoria, me dijo doña Teresa una tarde, usted nos enseñó que nunca somos demasiado viejos para pelear por lo que es nuestro. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina, escuchando el sonido familiar de los grillos en mi jardín, entendí que había ganado algo más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad, mi fuerza, mi derecho a existir en mis propios términos. Marcelina y Cristian habían perdido todo, dinero, reputación, libertad, futuro. Pero yo había ganado algo invaluable, la certeza de que podía cuidarme sola, de que podía enfrentar cualquier desafío, de que a los 70 años todavía era una fuerza que no debía ser subestimada. La guerra había terminado. Y yo había ganado completamente. 6 meses después del juicio, me desperté como siempre a las 5:30 de la mañana, pero esta vez fue diferente. Por primera vez en décadas, me desperté sin ningún peso sobre los hombros, sin ninguna preocupación que me robara el sueño, sin ningún miedo sobre mi futuro. Marcelina y Cristian habían sido condenados a 5 años de cárcel por fraude y apropiación indebida. El juez había sido particularmente duro con ellos, diciendo que el abuso de ancianos por parte de familiares era una de las traiciones más viles que puede cometer un ser humano. Su casa había sido embargada para pagar las indemnizaciones, y el escándalo había destruido completamente cualquier posibilidad de rehabilitar sus reputaciones. Pero yo no pensaba en ellos esa mañana. Pensaba en la vida que se extendía frente a mí como un camino abierto y lleno de posibilidades. Había decidido aprender a manejar. A los 70 años, había tomado clases de conducir con un instructor paciente que me trataba como a cualquier estudiante normal, no como a una anciana que necesitaba ser protegida. Después de 3 meses de práctica, había pasado mi examen y ahora tenía mi licencia. Mi carro era pequeño pero confiable, perfecto para mis necesidades. Celeste lo había llamado, por su color azul claro. Cada mañana, después de mi café, salía a manejar por media hora. Al principio solo daba vueltas por el barrio, pero gradualmente había empezado a aventurarme más lejos. Había manejado hasta el lago a las afueras de la ciudad, hasta el mercado grande del centro, incluso hasta la tumba de Eduardo para contarle todo lo que había pasado. Eduardo, le había dicho ese día,
parada frente a su lápida. Nuestra hija se perdió en el camino. Pero yo encontré mi fuerza otra vez. Espero que estés orgulloso. Esa mañana de sábado, mientras preparaba mi café, sonó el teléfono. Era Clemente, que se había convertido en un amigo genuino durante todos estos meses. Doña Gregoria, tengo noticias, me dijo. La editorial quiere publicar su libro. Mi libro. 3 meses atrás había empezado a escribir mi historia, comenzando con los recuerdos de mi infancia y llegando hasta el día que derroté a mi propia hija en los tribunales. Al principio había sido solo una forma de procesar todo lo que había vivido, pero Clemente había insistido en que era una historia que otras mujeres necesitaban escuchar. ¿En serio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el tono de su voz. Completamente en serio. Dicen que es una historia poderosa sobre el empoderamiento de las mujeres mayores, sobre la importancia de nunca rendirse. Quieren llamarlo La fuerza de los 70. Después de colgar con Clemente, me senté en mi mecedora del patio con mi café y pensé en todo lo que había cambiado. Mi casa seguía siendo la misma, pequeña pero llena de vida, con mis plantas creciendo exuberantes y mis gatos visitantes que venían a buscar su comida diaria. Pero yo era completamente diferente. Ya no era la mujer silenciosa que había aceptado el abandono de su hija durante años. Ya no era la anciana que se disculpaba por existir, que se hacía pequeña para no molestar a nadie. Era Gregoria Leiva, de 70 años, escritora, conductora, mujer libre e independiente. Esa tarde manejé hasta el centro de la ciudad para hacer unas compras. En el centro comercial, una señora mayor se me acercó tímidamente. Disculpe, ¿usted es la señora que salió en televisión? ¿La que luchó contra su hija? Sí, soy yo. Quería darle las gracias, me dijo con lágrimas en los ojos. Mi hijo estaba tratando de hacer algo similar conmigo. Después de ver su historia, encontré el valor para confrontarlo. Ahora vivo en paz. Estas conversaciones se habían vuelto comunes. Mujeres mayores que se me acercaban en el mercado, en la iglesia, en la calle, para contarme que mi historia les había dado fuerzas para defender sus propios derechos. Me había convertido, sin planearlo, en una especie de símbolo de resistencia para mujeres que habían sido ignoradas o maltratadas por sus propias familias. Al regresar a casa esa tarde, encontré una carta en mi buzón. El remitente era la cárcel donde estaba Marcelina. Por un momento dudé si abrirla, pero finalmente decidí hacerlo. Mamá, comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice. Sé que probablemente no quieras leer esto. Pero necesito decirte que finalmente entiendo lo que perdí. No solo perdí tu dinero o tu casa. Perdí a la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Perdí a mi madre. La carta continuaba por 3 páginas, llena de disculpas que llegaban demasiado tarde y promesas que ya no significaban nada. Al final, Marcelina me pedía que la visitara, que le diera una oportunidad de explicarse, de comenzar de nuevo. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio, junto con todas las otras que había recibido de ella durante estos meses. No las había respondido ni las respondería. Marcelina había tenido 70 años para conocer a su madre. Había elegido conocer mi dinero en su lugar. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina iluminada por la lámpara que Eduardo había instalado hace 30 años, pensé en las palabras que escribiría en mi libro al día siguiente. Quería terminar el último capítulo con algo que pudiera inspirar a otras mujeres, algo que las ayudara a encontrar su propia fuerza. Al día siguiente, domingo, manejé hasta el lago donde Eduardo y yo habíamos ido en nuestras citas cuando éramos jóvenes. Era un lugar hermoso, rodeado de montañas, con agua tan clara que podías ver el fondo. Me senté en un banco junto a la orilla y saqué mi cuaderno. A los 70 años, escribí, descubrí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia vida por encima de las expectativas de otros, incluso si esos otros son tus propios hijos. Continué escribiendo durante 1 hora, las palabras fluyendo como el agua del lago. Escribí sobre la importancia de mantenerse alerta, de confiar en los instintos, de no permitir que nadie te haga sentir invisible o inútil simplemente por tu edad. La vejez no es una enfermedad, escribí. No es una razón para entregar tu poder a otros. Cada día que despiertas es un día más para vivir en tus propios términos, para tomar tus propias decisiones,
para ser exactamente quien quiere ser. Cuando terminé de escribir, me quedé sentada mirando el lago. Un pájaro se posó cerca de mí, sin miedo, como reconociendo en mí a alguien que pertenecía a ese lugar de paz. En ese momento entendí que había completado un círculo. Había comenzado mi vida adulta en este lago, soñando con el futuro junto a Eduardo. Había pasado por décadas de sacrificio, de trabajo duro, de criar a una hija, de enviudar, de envejecer. Había enfrentado la traición más profunda posible. Y ahora estaba de vuelta en el mismo lugar, pero esta vez como una mujer completa, libre, poderosa. Esa tarde manejé de regreso a casa con las ventanas abiertas, sintiendo el viento en mi cabello cano. En mi radio sonaba una canción que me gustaba, y canté junto con ella sin importarme quién pudiera escucharme. Al llegar a casa, regué mis plantas como siempre, pero esta vez les hablé diferente. Ya no les contaba mis preocupaciones o mis miedos. Les conté mis planes, mis sueños, mis próximas aventuras. Mañana voy a empezar clases de baile, les dije a mis geranios. Y la próxima semana voy a manejar hasta la capital para conocer la editorial. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, me senté en mi mecedora con una taza de té y el borrador de mi libro en las manos. Ya no era solo Gregoria Leiva, la madre abandonada. Era Gregoria Leiva, la mujer que había recuperado su vida.